Perfecto, profe. Este, sí, sí sería de ambos, porque básicamente es complementario. Pero a ver si me explico. En realidad ni siquiera es un resumen de un libro en particular, sino más bien ese es un resumen introductorio de lo que es la mecánica de fluidos, donde nos podemos apoyar de manera muy oportuna en Cengel, en Fox que estoy utilizando, pero si adicionalmente ustedes consultan un White, pues también es muy oportuno la información que les pueda dar. Vaya, no es algo tan exclusivo de un libro, ¿no? Es algo muy genérico. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Per- Perfecto. Bueno, entonces, pues ahora sí vamos a darle atención a este tema y vamos a hablar sobre, muy, muy en breve, sobre el fluido como un medio continuo. Bueno, es importante que vean aquí pues extractos de una cuestión aplicable de lo que es la mecánica de fluidos, un caso de estudio de energía y ambiente, lo que nos presenta aquí Fox. No lo atiendo yo en este momento, pero ustedes le pueden dar una lectura, ¿no? Yo me voy a la parte de el fluido como un medio continuo. Es importante que entendamos, y yo creo que es muy claro para todos cómo está constituida la materia, al menos en los tres estados de agregación básicos, para no meternos en terrenos complejos que involucran más allá de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Ya hablar de plasma y otro tipo de condiciones de la materia ya se nos va al punto de vista ingenieril que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, hablar de los tres estados de agregación de la materia fundamentales, sería oportuno recordar y reconocer que tienen una característica muy diferenciada en cada uno de ellos, ¿no? Y básicamente atiende a la distancia intermolecular que existe entre cada uno de esos estados de agregación de la materia. De hecho, puede ser una misma sustancia que existe en la naturaleza, encontrarse en cada uno de estos tres estados. Un ejemplo sencillo y además cotidiano y fácil de poder comprobar, por decirlo de alguna manera, pues es el agua, ¿no? Que lo podemos ver en el estado sólido, lo podemos ver en el estado líquido y lo podemos también comprobar como una condición en el estado gaseoso cuando se encuentra evaporado. Y allí básicamente pues sabemos que la distancia que guardan las moléculas entre un espacio y otro pues es una distancia definida, más pequeña en unos, más grande en otros, pero al final de cuentas es un espacio vacío. Cuando Cuando vemos un objeto de características sólidas o líquidas o incluso, bueno, no me voy a atrever a la parte gaseosa porque es más compleja de visualizar, pero al final lo podríamos imaginar en el caso de un vapor. Si pienso en el agua, en el estado sólido, veo un hielo a lo que es ese estado sólido del agua, pues como algo que no tiene discontinuidades, o sea, vaya, no veo dónde empieza hielo y termina hielo dentro de un mismo cubito, ¿no? O sea, para mí todo es un continuo, todo es hielo, aunque pudiera haber algunas burbujas que se generaran por ahí. En términos prácticos de las dimensiones que nuestra vista alcanza a percibir, pues es una cantidad de moléculas que están formadas una sobre la otra de tal manera que atiende a la continuidad, ¿no? Entre partícula y partícula, pues hay una distancia, pero en este caso para nosotros, pues viene a ser una distancia imperceptible, a pesar de que sea una cantidad muy grande comparada con el tamaño molecular, pero dada la gran cantidad de moléculas y el espacio vacío que ocupan estas condiciones en el estado sólido y nos trasladaremos al fluido, porque estamos aquí hablando del fluido como un medio continuo. Bueno, aquí nomás dice como un continuo, pero básicamente es un medio continuo. Lo podemos atender de esa misma manera. Entonces, en el caso de la mecánica de materiales en forma general que vamos a abordar, en ingeniería, nos conviene hacer caso a esta situación, que el fluido, ya sea en estado líquido o gaseoso, lo vamos a poder considerar como un continuo. ¿En base a qué? O sea, de entrada no lo es, ni el sólido, ni el líquido, ni el gas.
Pero ¿en base a qué lo puedo considerar como un continuo? En base a que a la distancia a la que nos encontramos nosotros, de los tamaños y de los órdenes de ingeniería que vamos a ocupar algún objeto existente, un fluido, un sólido en el caso de que fuera un sólido, o un gas, las distancias intermoleculares son demasiado pequeñas como para tomarlas en cuenta y no es visible, digamos, al punto de vista desde nosotros. O sea, si yo tengo una distancia de 1 centímetro de fluido, básicamente no puedo percibir qué cantidad de ahí es un espacio vacío. Si hiciera una línea de partículas, la voy a dibujar por acá. O sea, si yo hiciera una línea de partículas, allí me están viendo ustedes. Sí, profe. Ok, a ver, denme oportunidad porque no me está dibujando. Vamos a regresar otra vez a esta. Ahí está. Una partícula, lo tengo ya. Una partícula básicamente pues es un punto. Lo voy a exagerar, lo voy a hacer incluso con el otro puntito. Esta es una partícula. Y luego tengo otra partícula, y luego tengo otra partícula, y tengo otra partícula. A ver si me sale la idea que estoy tratando de promover. Si estos fueran partículas de fluidos, pues entonces, si yo hago, incluso podría haber hecho esto así todavía de manera mucho más, voy a hacer un zoom sobre esto, de tal manera que, a ver si logro hacer el ejercicio que estoy buscando. Que a la distancia nosotros prácticamente lo que vemos es una línea. ¿Están de acuerdo? No alcanzo a percibir la parte discontinua que sí hay en el caso de ir alejándome. ¿Sí? Hago esto, de hecho sería yo creo que más perceptible de esta manera. Lo voy a hacer con una línea azul. Voy a hacer una partícula, otra partícula, vamos a poner un espacio vacío entre ellas para que sea mucho más fácil. Tal vez esto me resulte en el zoom que voy a hacer. Ahí está ya saliendo el experimento un poco mejor. La idea es poner partículas que se encuentran en el estado de agregación que yo voy a estudiar. Ahorita me refiero al estado fluido, bueno, más bien a la condición fluida de la materia, que sería el estado líquido y gaseoso. Y entonces, pues yo sé de cierto que las partículas tienen una distancia entre una y otra. Sin embargo, si me alejo, básicamente yo puedo ver, bueno, no alcanza a verse exactamente, ¿no? Porque se hace muy pequeñito, pero a la distancia yo alcanzo a ver que solamente es una línea continua. No alcanzo a percibir la distancia que se forma entre dichas partículas. Entonces, como los órdenes de ingeniería son mucho más grandes que el tamaño molecular al que vamos a estar trabajando, pues entonces a nosotros nos conviene trabajar bajo la consideración del fluido como un medio continuo. ¿Me ayuda lo que acabo de hablar al respecto del medio continuo? Sí, profe. Va, ok. Ustedes podrían incluso abordar el tema de la definición de la densidad, que muchas de las veces estamos hablando como la división de una masa sobre un volumen. Sin embargo, atendiendo a la característica discontinua de la materia, nos damos cuenta que pues el volumen tiene esos espacios vacíos, pero la definición estricta de la densidad básicamente implica que esa densidad se define cuando una pequeña porción de la masa contenida dentro de un espacio, me regreso a la figurita que utilizan para hacer esta definición, una pequeña porción de la masa considerada dentro de un tamaño, pues eso, pequeñito, ¿no? Un delta de m, una porción pequeña, dividida sobre una cantidad de espacio que ocupa esa materia, y si hacemos que ese espacio sea muy pequeñito, es lo que nos lleva al concepto de la densidad. La densidad se define propiamente como el límite cuando delta de B tiende a cero
de la relación delta de M sobre delta de B. Ese delta bueno, esa tendencia a cero básicamente sería, no tanto como pues sí, como un cero, ¿no? Bueno, estaría dentro de los términos de la definición de lo que sería una derivada, ¿no? Para que lo viéramos así como tal, ¿no? La densidad, la relación que existe de la masa sobre el volumen. Bueno, del campo de velocidad básicamente diremos que bueno, antes importante que no se me vaya a pasar aquí la definición de lo que es el peso específico, que básicamente corresponde a la fuerza de atracción de la gravedad sobre un cuerpo, que sería el peso como tal, en newtons dividido en el sistema internacional, dividido sobre una cantidad de volumen que le llamamos justamente peso específico y lo representamos por medio de la letra gamma del alfabeto griego. Y nos quedaría ρ como G. Esta es una propiedad que, a diferencia de todas las específicas, va dividida sobre volumen. Generalmente una propiedad específica está dividida sobre la masa. Muy bien, el concepto del campo de velocidad básicamente lo que nos dice es que existe una posibilidad de que cada una de las partículas del fluido tenga un vector de velocidad definido. Y entonces ese vector de velocidad que tiene cada partícula no necesariamente tiene la misma dirección y la misma magnitud. Cada partícula se puede mover como le dé su gana, por decirlo de alguna manera, y se puede mover a placer entre la posibilidad que tiene en el espacio, en las dimensiones X, Y, Z, incluyendo una cuarta dimensión que sería el tiempo. Básicamente nos encontramos justo viviendo en un espacio cuatridimensional de esta naturaleza, tres coordenadas espaciales y una temporal. Entonces, de esa manera, pues el campo de velocidad no lo puedo visualizar solamente como un solo vector de velocidad, y por eso es que entonces entra este concepto y en apoyo al entendimiento de lo que es el flujo del fluido. Esto viene a ser como el caso de los pájaros que vuelan en las épocas de cosecha o en ciertas épocas del año, donde andan buscando pues semillitas y demás. Y que cada pájaro pues lleva una dirección y una velocidad. Todos se mueven más o menos acorde a a una misma intención de donde la bandada quiere moverse. Sin embargo, por allí no falta algún despistado o algún tipo de agente que les ocasiona la distorsión de su bandada de estos animalitos, que se separa, o un despistado se fue por otro lado mientras que todo el grupo se fue en otra dirección. Incluso dependiendo de la hora y del tipo de animalitos que veamos, pues se ven hasta coloraciones que nos permite pues un espectáculo por el ángulo del sol que estemos visualizando, y obviamente por la característica del animalito, ¿no? Entonces básicamente es eso es un campo de velocidad. Cada partícula tiene una posibilidad de moverse en X, en Y y en Z en función de tres componentes de velocidad. Para X, U, para Y, V y para Z, W. Cada una de estas componentes de velocidad a su vez tiene posibilidades de variar con respecto de las tres coordenadas. O sea, no sé si me explico. Son tres componentes de velocidad que tienen posibilidad de variar con respecto de X, con respecto de Y, de Z y de T. Entonces esto hace algo, digamos, complejo lo que viene a ser complejo de verlo, pero también muy condensado para poderlo tratar, una suerte de posibilidad de tener este concepto de campo de velocidad. Además, el flujo, bueno, aquí ya nada más para referir algunas cosas, el flujo puede ser de características uni, bi o tridimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del vector de velocidad, regreso aquí, si el vector de velocidad tiene solamente una dirección, solamente se mueve en la dirección X, o sea, si existe solamente U, el flujo se llama unidireccional. Y eso no quiere decir que la velocidad no pueda variar con respecto de las otras direcciones. A ver si me explico en esto para que pueda ser un poco más puntualizado.
Vamos a regresarnos aquí en este diagramita que voy a hacer. Yo puedo tener un vector de velocidad que va a ser, digamos, a ver, déjenme ubico, tengo un sistema coordenado que sería X y Y. Y entonces puedo tener un vector de velocidad que me define a la partícula que se va moviendo. Y vamos a pensar en la dirección X. Esta velocidad puede variar. Voy a imaginar que esa misma partícula se está moviendo de tal manera que el vector de velocidad siempre va en la dirección X, pero conforme va avanzando, su velocidad va disminuyendo. Ahora, esta misma velocidad, esta partícula de aquí arriba podría tener otra velocidad, y esta velocidad podría ser, digamos así, una partícula que va aquí en la parte de arriba, o incluso una parte que va en otra partícula que va abajo, podría esta característica. Eso me está dejando ver que la velocidad puede variar. Este es un vector de velocidad o una componente del vector en general, la componente en la dirección X, que tiene variación en la dirección X, pero también variación en la dirección Y. Incluso podría tener en la dirección Z, pero no deja de ser un flujo unidireccional. ¿Sí me explico en esto? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces de esa manera pueden ustedes interpretar las diferentes direcciones del flujo. De hecho, aquí se ve en este diagrama. Aquí hay una velocidad que, por ejemplo, en este caso no tiene variaciones. Es una velocidad en la dirección únicamente X, pero tiene variaciones con respecto de la dirección R. En este otro caso se nota lo que más o menos estaba tratando de interpretar yo, el hecho de que se ensanche el ducto, tiene variación con respecto de R y con respecto de X. Sin embargo, el flujo, el flujo viene a ser unidireccional. Ahora, ¿en cuántas dimensiones se está moviendo? Ese es otro tema. El flujo se puede mover en más de una dimensión. Es importante los videos que nos van a ir proporcionando información adicional para poder avanzar en nuestro entendimiento, que recaben el concepto de líneas de corriente, líneas de trayectoria, líneas de traza o líneas de corriente que vamos a poder utilizar para el estudio de la mecánica de fluidos de forma muy general, ¿no? Como el caso del ejemplo que nos presentan aquí. Cada uno de esos de esos 4 conceptos, pues tiene una particularidad importante. No me meto más porque si no, pues voy a seguir consumiendo más tiempo, ya voy viendo que el reloj avanza, y mejor me voy a ir a la otra parte. El campo de esfuerzos también es importante. Un esfuerzo básicamente pues es similar a una definición de presión. Un esfuerzo designado por la letra sigma es la división de una fuerza sobre un área, pero no es tan estricto solamente como la fuerza sobre el área, porque tiene una definición más profunda que implica que el área debe de tender a cero. Es similar a cuando definimos la parte de la densidad. Hay una razón importante para que el esfuerzo sea definido de esta manera, porque casi en lo general lo que estamos considerando o estamos acostumbrados a considerar es que solamente tengo una fuerza que aplica sobre un área, y entonces pues la división de estos dos conceptos me ocasiona justamente esta nueva definición que es un esfuerzo, y puede ser un esfuerzo normal si es que la fuerza está perpendicular a la superficie, o puede ser un esfuerzo tangente si es que se encuentra justamente paralela a dicha área la fuerza. Y en ese caso de los esfuerzos cortantes les llamamos tau. Este esfuerzo cortante, bueno, lo podemos descifrar o desdoblar en diferentes componentes, como se ve aquí sobre un elemento de volumen, donde nos permite ver los diferentes vectores que tenemos para un esfuerzo. Por ejemplo, sobre esta cara, sobre una cara que se encuentra perpendicular a la dirección X, nos encontramos con que hay posibilidades de tener 3 fuerzas aplicadas en las 3 direcciones diferentes, en la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Como una de esas fuerzas es perpendicular, y de hecho no hay otra fuerza posible que podamos aplicar aquí, porque si fuera alguna inclinada, pues esa la podríamos descomponer en una dirección Y y Z.
Esas tres son las únicas, y de hecho así sucede para cada una de las 6 caras que se encuentran en este elemento. 6 caras aquí bien dibujadas. Si la fuerza se encuentra perpendicular, pues entonces le llamaremos fuerza, esfuerzo normal, y si es paralela, pues le llamaremos esfuerzo tangente, definido por medio de tau. Cuando son esfuerzos normales, el segundo subíndice, importante aquí de una vez que lo mencione, el segundo subíndice me indica la dirección en la cual va dicho esfuerzo. De hecho, aquí sigma, el segundo subíndice va en la dirección X. Pero si se fijan en este tau, hacia arriba, el segundo subíndice me dice que se va moviendo, o sea, que la fuerza está aplicada en la dirección Y. Por lo tanto, en este caso, la fuerza, la otra de las tres fuerzas, está aplicada en la dirección Z, y efectivamente aquí está. El primer subíndice me indica la coordenada por la cual yo puedo definir el plano sobre donde se está aplicando la fuerza. Esto es, en este caso, este plano lo puedo determinar, tiene múltiples posibilidades de definirse en coordenadas X y Z, pero solamente tiene un valor de coordenada en X. Si se fijan, este no tiene otro valor de X más que uno solo que le define justamente su posición. Por eso, podemos decir que entonces el esfuerzo cortante es, el primer subíndice es la dirección perpendicular al plano donde se aplica dicho esfuerzo. A ver si lo visualizan, ¿sí? Los tres esfuerzos tienen subíndice X, y ya cada uno de ellos va a tener una dirección, segundo subíndice de dirección X, de dirección Y y de dirección Z. Si los dos subíndices son diferentes, entonces el esfuerzo es cortante. Lo representamos por medio de tau. Si los dos subíndices son iguales, entonces lo representamos por medio de sigma, quiere decir que es un esfuerzo normal. ¿Sí me explico en esto? Sí, profe. Va, guarden bien esto porque más adelante lo vamos a requerir. Primer subíndice, dirección del esfuerzo. Perdón, segundo subíndice. Primer subíndice es el plano perpendicular a la dirección, o más bien, dirección perpendicular al plano donde se encuentra aplicado un esfuerzo. Es más claro esto. Dirección perpendicular al plano donde se encuentra esto. Puedo ver otro ejemplo, miren, esta parte de aquí arriba. Cuando voy en la dirección Y, el esfuerzo está perpendicular, el plano está perpendicular a la dirección Y, por lo tanto sería un sigma YY. En la dirección X yo tengo una fuerza aplicada que se la divido sobre esta área, pues entonces es un área que está perpendicular a Y, por lo tanto sería YX, y en este caso sería YZ. De hecho, los tres subíndices son iguales y luego van cambiando X, y Z. Siempre voy a tener dos cortantes y uno normal. Bueno, de esa manera entonces defino los 9 esfuerzos que se encuentran colocados aquí en suerte de una matriz, o lo que es lo mismo, un tensor de esfuerzos, que más adelante también manejaremos. Bueno, por ahora no diremos nada más acerca de ello y nos pasaremos mejor al tema de la viscosidad. Viscosidad. Si alguien tiene algún comentario, adelante, para que lo podamos atender sin mayor inconveniente. Profe, creo que no. Ok, muchas gracias. Estaba tomando espacio para un poquito de agua. Muchas gracias. Entonces vamos a este tema de la viscosidad. Sí es necesario de que hagamos un apunte. Lo demás igual ustedes pueden ir haciendo una nota de lo que vamos diciendo y en qué puntos le debemos de colocar mucha atención. Ya habíamos dicho, pues acerca de la condición de los sólidos y de los fluidos. La sección empieza diciendo que de dónde vienen los esfuerzos. Bueno, vamos a tratarlo. Para un sólido, los esfuerzos se desarrollan cuando el material es elásticamente deformado, pues sí, elásticamente deformado, o que puede llegar hasta la zona de deformación completa, bueno, no completa, sino más bien, ay, se me fue la palabra, sí, que ya no puede regresar a la condición original. Puede ser elástico o puede ser en una zona plástica.
Para el caso del un fluido, los esfuerzos se deben a que el flujo tiene características viscosas. No podemos hablar solamente de los esfuerzos normales que se le aplican a un fluido. Por ejemplo, si tuviera una jeringa donde podamos tapar la aguja, vamos a pensar que la tapamos contra una madera y luego entonces aplicamos presión sobre la jeringa que tiene un fluido, no es posible que podamos hacer una disminución del volumen porque pues, el fluido tiene una condición de no hacerse más pequeño su volumen, a menos que pudiera cambiar alguna situación más allá de su condición de estado de agregación. Lo mismo no podríamos hacer que el fluido se estirara. Vamos a hacer el experimento contrario en esta jeringa. Ahora igual la jeringa se encuentra tapada en su aguja y entonces estiramos de tal manera que pues no va a ser posible que estiremos el fluido y que se vuelva, digamos, un elemento como si fuera una liga. No es posible. Entonces tenemos que atender a las condiciones de que los fluidos deben de estar también visualizados desde el punto de vista donde las fuerzas o esfuerzos que acabamos de ver actúan de manera paralela o tangencial a una superficie. Y es allí donde entonces entra el concepto justamente de fluido, que le da la oportunidad a la materia de moverse en función de un agente externo que promueve ese movimiento y en función de su condición de material que nos deja la posibilidad de moverse con mayor o menor facilidad a esto que le estaremos llamando viscosidad. De hecho, dijimos que los sólidos son elásticos y los fluidos son viscosos. Algo importante para considerar dentro del estudio de la materia, aunque hay materiales que llegan a presentar condiciones de ambas condiciones, como los materiales viscoelásticos que se pueden presentar en tejidos biológicos. Pero eso sería un tema aparte para estudiar, ¿no? Mejor ahorita nos concentramos exclusivamente en los que tienen que ver con condiciones viscosas. Esto es los fluidos puros. Más adelante, en una cuestión de especialización, podría ser que habláramos sobre ello, pero no nos tocará en un curso de esta naturaleza. Entonces, un fluido que se encuentra en reposo quiere decir que no está recibiendo ningún esfuerzo cortante que haga el cambio de esa condición de reposo. Y si tuviera la oportunidad de cambiar ese reposo, es en función de que le estamos aplicando una fuerza tangencial que ocasiona justamente ese movimiento. Vamos a definirlo un poco más ampliamente en base a esta figura, que es la figura 2.9 del Fox. Y entonces vamos a colocar, ya lo habíamos definido anteriormente, la diferencia entre fluidos y sólidos. Ahorita nos vamos a concentrar exclusivamente en un fluido. Un fluido que sería, imagínense, una superficie donde derramamos una cantidad de un líquido para visualizarlo con mayor facilidad. Y sobre ese líquido colocamos una navajita de rasurar que tiene un peso relativamente bajo, de tal manera que logra el fluido soportarlo sin que éste tienda a aplastarse completamente. Sí, válgame allí la expresión del aplastamiento, porque lo más propio sería algún otro término, pero la idea es que tanto la superficie de arriba como la de abajo no estén en contacto, sino que existan entre ellos un espacio lleno con este material fluido. La intención entonces ahora es, dentro de esa imagen que ustedes están teniendo, a ver si lograron visualizarlo, es una mancha de agua, por ejemplo, sobre una mesa, y en el centro estoy colocando una laminita como una navaja de rasurar. Imaginariamente corto un pequeño elemento de fluido. Obviamente aquí de este lado, de este otro lado debe de existir fluido, solamente imaginariamente estoy colocando una pequeña porción de ese elemento fluido y lo estoy visualizando en un solo plano de perfil para poder visualizar algo que me interesa relacionado al concepto que vamos a desarrollar.
En este caso, lo vemos en el plano X y el elemento lo vamos a definir por las aristas este, que tienen un vértice definido como M, N, O y P. ¿Sí? Este punto es M, este es N, este es O y este es P. Obviamente perpendicular al plano de la pantalla existe pues una dimensión también, o sea que sería Z, pero esa vamos a considerar que es exactamente paralela a esta M, N, O, P. Entonces imaginemos ese cubito. Las placas, una que se encuentra completamente fija, definida por la arista NO, tiene dimensión delta de X. Y la distancia entre las placas, esto es, entre los vértices M y N, tiene dimensiones delta de Y. Es un fluido que vamos a localizar en el tiempo T. Pero lo que vamos a hacer a continuación, entonces, este se encuentra en reposo en ese tiempo, pero lo que vamos a hacer a continuación es aplicar una fuerza tangencial a dicho elemento de fluido. Y la razón de colocar esta laminita es que justamente esta laminita tiene la posibilidad de tener contacto con el fluido y en base a la condición de no deslizamiento, si yo jalo la laminita, pues estaré jalando todas las partículas que se encuentran en la parte de abajo. De tal manera que al aplicar una fuerza posterior al tiempo t, digamos en un transcurso de tiempo t más delta de t, entonces esta fuerza que yo aplique de carácter así muy pequeñito, delta de f, pues me va a ocasionar un movimiento que lo voy a representar por delta de u. U es la componente de la velocidad en la dirección x. Pero como la placa de abajo, definida por NO, se encuentra fija y no se puede mover respecto del sistema coordenado X y Y, entonces esto se encuentra anclado y la partícula que está ahí en N o la que está en O se va a quedar allí sin movimiento. Sin embargo, la partícula que se encontraba en el punto M y en el punto P al aplicar el movimiento, pues también se va a mover junto con la placa porque justo es lo que nos dicta la condición de no deslizamiento, de tal manera que el punto M se traslada un poco más adelante a una distancia delta de L minúscula y le llamaremos M'. De la misma manera, el punto P se traslada al punto P' y el elemento se encuentra ahora deformado. De lo que era una figura rectangular en el plano, pues pasa a un rombo en el mismo plano, ya no tiene la misma forma. ¿Cuál ha sido el cambio de forma o pues sí, el parámetro que me representa el cambio de forma en este inciso B? Si me apoyan, por favor. ¿Nada más alguien? ¿Qué parámetro me representa el cambio de forma? ¿El delta L, profe? El delta L, ¿cómo ven? Es el delta alfa. Ok, muy bien. Pues tanto, yo creo que el más propio sería el delta alfa. Me lo representa con mayor claridad. Aunque delta L pues también hizo justo el cambio de posición de ese punto M, entonces también está involucrado dentro del cambio de forma, pero el que lo hace con mayor amplitud sería delta de alfa. Bueno, si seguimos aplicando esa fuerza en un tiempo posterior, que fuera en un tiempo que ha transcurrido 2 veces delta desde el origen que estaba en reposo, pues nos encontraremos que el punto M' ahora se sigue desplazando a un punto M'. De la misma manera el punto P a un punto P', y permanecen anclados el punto N y el punto O, por lo que acabamos de decir. Entonces, esta forma, pues, o lo que es lo mismo, esa distancia que estaba inicialmente, ahora se llamaría 2L, pensando que el delta de L es proporcional al delta de T. Y el ángulo, pues también ha incrementado en su valor. Ahora, en lugar de ser alfa, pues tendría un valor diferente, ¿no? No sé si 2 alfa, no lo sabemos, pero al final de cuentas hay algo. Bueno, me pasé a explicar el diagrama, pero es parte de lo que dice todo este texto. No sé si se fijan, o sea, si vamos leyendo, pues básicamente me va describiendo todo lo que está escrito en este texto, ¿no? Considerar el comportamiento de un elemento fluido, bla, 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 todo eso está aquí.
Entonces, por lo tanto, en un apunte que quisieran ustedes desarrollar relacionado al tema de la viscosidad, pueden extraer parte de esto y luego ya todo este párrafo. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros haremos es relacionar la acción de esta fuerza con el área que recordarán, esta área pues está en un plano perpendicular al plano de la pantalla que ustedes tienen, de tal manera que esta fuerza entonces al aplicarse de forma tangencial, o sea, a lo largo de esta plaquita, pues entonces me va a ocasionar un esfuerzo de características cortantes. Es un esfuerzo que va a ir en la dirección X, no hay duda, por lo que estoy aquí haciendo, y se encuentra perpendicular a la dirección, o sea, el plano sobre el que estoy aplicando la fuerza se encuentra perpendicular a Y. Esto coincide con lo que acabamos de decir anteriormente relacionado sobre el campo de esfuerzos, actuando sobre el elemento de fluido. Y entonces, este esfuerzo cortante tau Yx, pues se va a obtener en función de lo que dijimos allá arriba como el límite cuando el delta de área perpendicular a Y, tiende a 0 de la relación delta de Fx, que sería esta cantidad, dividido sobre delta de AY, o lo que es lo mismo, el diferencial de la fuerza sobre el diferencial de área, donde el delta de A pues es el área de contacto del fluido, del elemento de fluido, con esa placa que definimos. Y obviamente F es la fuerza con la cual estamos ejerciendo y se transmite directamente al elemento de fluido. ¿Sí me siguen en esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, no se me duerman, espero que no sea tan pesado el estar aquí. Bueno, pues entonces ahora vamos a monitorear lo que es el cambio de esa forma. La forma original de este rectángulo pasa a una forma de un rombo en el inciso B o en el inciso C, definida por estos puntos. Pero básicamente, quien me representa el cambio de forma va a ser el ángulo delta de alfa. Si nos concentramos en ello, esto sucede a través de un cambio en el tiempo. Lo que yo voy a monitorear aquí va a ser un concepto que se llama velocidad de deformación. Estarán de acuerdo que si más rápido aplico esta fuerza, bueno, más bien si incremento el valor de la fuerza, pues este ángulo va a cambiar de forma mucho más rápido que lo que cambiaba en un caso donde la fuerza fuera menor. Y así sucesivamente. Entonces, podemos hacer el experimento y es que en un arranque de enojo, tal vez cuando no sale un ejercicio de alguna de sus asignaturas, la hoja sobre la que están trabajando, pues que está toda lisita en un inicio, no tiene arrugas, no nada, está trabajando de manera bonita, pero resulta que no se da y dependiendo de la característica de cada uno de nosotros, el arranque de enojo, de desesperación, puede hacer que tomemos esa hoja de papel y la hagamos bola y la lancemos directamente sobre el cesto de la basura. Indudablemente, pues ustedes pueden hacer el experimento, no o imaginarlo simplemente, pues yo agarro una hoja y le puedo cambiar la forma directamente, ¿no? Lo estoy haciendo con un pedacito de papel, lo pueden hacer ustedes. Y entonces esa hoja que estaba, pues como digo, inicialmente muy bonita, pues puede hacer una forma diferente, que sería una bola de papel. Pero esto lo puedo hacer a diferentes velocidades, digamos. Bueno, ese enojo no lo hago tan arrebatado, sino lo hago con mucha más calma y entonces puedo llegar a obtener una bola de papel, pero lo puedo hacer pues al pasito, ¿no? Cámara lenta, ¿sí? Entonces, ya había preguntado la sesión anterior sobre esta deformación y la deformación básicamente implica un cambio de forma. No olvidemos que la definición de un fluido es aquella sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de un esfuerzo cortante sin importar qué tan pequeño sea este. Ahora, si lo contrasto con un sólido, el sólido también le puedo aplicar una fuerza de carácter ya sea tangente o normal y puede ser que este elemento pues cambie también de forma, pero no necesariamente cambia desde un inicio. Puedo llegar a una zona elástica o plástica donde ese elemento pues va a cambiar. Sin embargo, en el caso de un sólido,
me voy a monitorear el comportamiento en algo que ustedes incluso me dijeron la sesión anterior. Sería a través de, a ver si lo recuerdan nuevamente. Vamos, les apunto sobre algo que me mencionaron de la ley de Hooke. ¿No? No entendí la pregunta, profe, ¿la puede repetir? Ok. En un sólido, monitorear el comportamiento del sólido, para un sólido, lo puedo monitorear pensando en la ley de Hooke a través de dos parámetros. A ver si los ubican y me los dice nuevamente. Era la tabla Esfuerzo y de esfuerzo deformación. de formación. A ver otra vez, uno nada más. No, los elementos de esfuerzo y deformación. Ok. Graben esto, sí, gracias por allá los que me habían contestado y ahorita esto, última aportación clara. La deformación. ¿Están de acuerdo que graficamos el esfuerzo contra la deformación? Pero en este caso, para nosotros ahora, en el fluido, no vamos a monitorear la deformación, sino vamos a monitorear la velocidad de deformación. Esto haciendo correspondencia entre lo que acabo de decir del cambio de forma que puedo yo tener en función de la fuerza que yo aplique. Es más propio esto que la forma en la que se definen, o la manera, para no decir forma, la manera en la que se define un sólido. Para el caso de los fluidos, cuando ha transcurrido un tiempo, esa deformación puede estar dada, o sea, la razón de cambio puede estar dada, pues en función de hacer un límite de la relación delta de alfa sobre delta de t, cuando delta de t tiende a cero, lo que nos lleva a la derivada de alfa con respecto de t. Recuerden, creo que ya les había dicho, la velocidad no es un término exclusivo del cambio de posición. Es un término muy general que nos implica la velocidad a la cual voy avanzando en mis materias, la velocidad a la cual consumo una comida, por ejemplo, a la hora de comer, la velocidad a la cual hago mi tarea, la velocidad del cambio de forma de este elemento de fluido, y la forma la voy a definir a través del ángulo alfa, bueno, delta de alfa más propiamente. Si lo divido entre el tiempo que ha transcurrido para esto, pues entonces, y además hago que ese tiempo tienda a cero, pues entonces me voy a dar cuenta que esto se llama una velocidad de deformación que básicamente corresponde a la derivada de alfa con respecto del tiempo. Sin embargo, y entonces apunto nuevamente, voy a relacionar la velocidad de deformación ahora con algo que ya tenía aquí arriba, el esfuerzo. Mientras que en los sólidos lo que relaciono es lo que está en amarillo con un esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo, de hecho tenemos una curva esfuerzo de formación en los sólidos, pero en los fluidos lo que vamos a tener es una curva que se llamaría la curva de la velocidad de deformación contra el esfuerzo. Sin embargo, vamos a reconocer algo antes de eso, que la derivada de alfa con respecto de t no está en términos de cantidades fácilmente medibles. Imagínense lo que dije de inicio. Este es un elemento fluido, que es una porción de fluido, bla, bla, bla. Para medir este pequeño ángulo, pues ahora sí que nos va a costar o va a ser difícil cómo lo podamos medir. Entonces vamos a transformar la medición de esto en algo más propio y más fácil, entendible y fácil de medir. Y esto se puede hacer de manera relativamente fácil si involucramos a este otro parámetro delta de L que también ya me habían dicho que representa pues una posibilidad de medir el cambio de forma. Aunque dije de manera muy general, el alfa sería el que me deja conocer el estado de forma del fluido. Pero delta de L está relacionado, y delta de L sería una posibilidad más fácil de medir. Tampoco digo que sea tan sencillo, pero es más fácil medir una distancia que medir un ángulo. Estarán de acuerdo. Y entonces podemos decir que este delta de L, ¿sí?, es la posición o la distancia que existe entre m y m', que se deriva
o se obtiene en función de hacer el movimiento por la aplicación de esta fuerza, de esta fuerza lo jalo y entonces encuentro este desplazamiento. Pero esto dependerá del valor de la fuerza y obviamente estará relacionado con un valor de velocidad que se ocasione para el movimiento de esa. Por lo tanto, de lo anterior podemos decir que delta de L, a ver si pongo aquí las dos imágenes, delta de L es igual a delta de U por delta de T. ¿Queda clara esta expresión? O sea, si alcanzan a ver digamos, esta expresión de decir que delta de L vale delta de U por delta de T. Sí, profe. Sí, Sí. profe. ¿Sí, de Sí. verdad? Wow, Sí. qué bueno. A ver, díganme de dónde viene. Pues es bueno, de forma fácil lo podemos decir que como es la U es velocidad y el T es tiempo, pues se cancelan y quedaría la distancia que recorrió el fluido, ¿no? Ok, va. Esto estaría que atendemos a la definición de la velocidad. Ajá. Ah, exactamente, atendemos a la definición de la velocidad y entonces decimos que voy a ir haciendo solamente anotaciones que ustedes pueden ir trasladando a su cuaderno, ¿eh? Podemos decir que el delta de U lo podemos definir como el delta de L sobre delta de T. Esa es la definición de la velocidad de desplazamiento. Por lo tanto, de aquí es fácil visualizar que delta de L es igual a delta de U por delta de T, ¿no? Expresado de otra manera, es decir, bueno, aquí sustituyo su definición y entonces era lo que me apuntaban por ahí para explicar esta situación. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Pero ahora, por otro lado, de manera alternativa para ángulos pequeños podemos establecer esta otra relación. Delta de L es igual a delta de Y por delta de alfa. Esta también necesitamos encontrar claridad y visión de que es entendible. Esta segunda que acabo de subrayar. Igual a delta de Y por delta de alfa. Lo paso para este diagrama. A ver si me alcanza. Ahí está. Perdón, delta de Y. Bueno, delta de L es igual a la multiplicación de delta de Y por delta de alfa. ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿Sí? No Sí, me está queda ¿En bien. base a claro. qué? Sí, ¿En profe. base a qué? En base yo opino que es en base a la velocidad angular. Cuando tenemos una velocidad angular, se puede multiplicar la velocidad angular por el radio y nos da un resultado en longitud recta. A ver si logré extraer esta parte. Voy a poner aquí un poco más pequeño. A ver si me dictas y lo voy a poner en términos de la velocidad angular. Me dijiste, ¿la velocidad angular sería igual a quién? Era la longitud, era la longitud, es igual Longitud, a era igual a la velocidad angular por el radio. velocidad angular por el radio. Ajá. Así podemos determinar una longitud. Longitud es igual a una velocidad angular por el radio. Ujú. Bueno, Sí. eso nos da una velocidad más bien. Una velocidad, ¿de qué característica? Una velocidad constante en línea recta. Entonces, si queremos, por así decirlo, si queremos una longitud como tal, pues sería en pocas palabras las revoluciones que se dieron. ¿No será que lo vamos complicando? Porque ahorita no hay revoluciones, no tenemos ahorita nada de eso. ¿Cómo ven? A ver, intentamos descifrar esa parte. Intentamos descifrar que delta de L es igual a delta de Y por delta de alfa, pero aquí no veo involucrada una velocidad angular y luego ya si metemos revoluciones, bueno, pues que es prácticamente la velocidad angular, se complica el asunto. Lo que nosotros queremos demostrar es que para ángulos pequeños, y es que lo dice aquí,
Alternativamente, para ángulos pequeños, delta de L, delta de L, delta de L es igual a delta de Y por delta de alfa. A ver aquí, eso es lo que queremos demostrar. Lo puedo ver aquí en mi diagrama. ¿Cómo demostramos eso? Porque lo que me dijeron ahorita no me daba la claridad total. Profe, yo tengo una idea. A ver, adelante. Si el ángulo es muy pequeño, pues podemos Sí. tomarlo como si fuera, mm, ¿cómo decirlo? Bueno, pues es la abertura, ¿no? Entonces, si se multiplican esos dos, nos puede dar qué tanto se abrió ese ángulo. Pero Distancia en X, no sé si me entiende. o sea, la multiplicación de delta de Y por delta de alfa es esto. Ajá. Pero ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo sustento esto? Que la multiplicación de un ángulo por una distancia me da una longitud. Mm, Profe, ¿no será con tangente por trigonometría? A ver, le Con- buscamos por el lado de tangente. Creo que el tangente de un ángulo muy pequeño es igual No escuchamos nada. Hay un micrófono abierto por ahí. Y nos apoyen, por favor. Sí, Ahora sí. Le decía que creo que hay una propiedad que dice que la tangente de un ángulo muy pequeño es igual al ángulo. Entonces podríamos sacarlo con tangente del ángulo alfa, creo tangente del ángulo alfa. Ujú, que sería igual al cateto opuesto que es de L sobre de Y. ujú. ¿Así? Ajá. Ok. Esa sería la idea. Porque si de aquí despejo, la idea es que tengamos delta de L. Si yo despejo delta de L, lo que me quedaría es delta de Y por la tangente de delta de alfa. Algo así, ¿verdad? Así es, profe. Sin embargo, lo que yo tengo es que sería únicamente la multiplicación. Vaya, no, lo que no tengo aquí es que sea la función, sino solamente el ángulo. La función es un valor como resultado de hacer una relación. Y aquí yo lo que tengo es directamente el ángulo. Sí, sí me siguen Sí, por sí. ahí si te ubiqué bien, ¿fuiste Mariam la que me contestó? Así es, profe. Ok, va, gracias. Bueno, vamos a apoyar si hay alguien más en que quiera participar o de una vez mejor ya le vamos dando atención para todos en general y efectivamente por el lado de lo que dice Mariam, nos da esa oportunidad. Voy a hacer aquí un dibujito de a ver si sale, ahí está. Vamos a hacer este, una intención de lo que viene a ser la, la posibilidad de nuestras placas. A ver si nos queda. Nuestras placas serían estas. Esta es la parte de abajo. Nada más yo lo que estoy dibujando y lo que es más voy a dibujar solamente una porción de este círculo para que no me vaya a confundir. Y entonces le voy a quitar aquí. Aquí se me queda ese pedacito azul, pero no importa. Este, lo dejamos así. Y entonces voy a poner en la parte de arriba una placa que también se está moviendo, que sería algo así, la ponemos más abajo, así. Ahí está, que sería más o menos paralela entre el,
La placa de abajo, la placa de arriba. Esta lleva una velocidad que la voy a representar aquí. Aquí traigo la regla. Esta. Lleva una velocidad que sería esta delta de U. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Primero, para ángulos muy pequeñitos, vamos a dibujarlo, lo que me está diciendo es que si delta de alfa tiende a, bueno, si el tiempo tiende a muy pequeñito, si el tiempo tiende a muy pequeñito, entonces el ángulo que se forme va a ser pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo va a ser, o delta de L va a ser pequeño si el tiempo que transcurre en hacer esta medición, pues es pequeño. Siendo de esa manera, entonces yo lo que puedo hacer es considerar que el ángulo que se traza entre una posición aquí y esta es algo así. Estarán de acuerdo que la distancia que sucede aquí, que es el desplazamiento básicamente, aquí sería delta de L, es una cantidad muy pequeña, pero esa cantidad debería de ser entre este punto y este punto. Ahí se alcanza a ver un poquito la distancia que existe, el espacio entre los dos. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está, sí. La idea es que hay un pequeño espacio entre los dos, de tal manera que el arco que me está trazando este punto sería, pues no exactamente sobre este arco, sino más bien sobre la definición de un triángulo rectángulo que tiene su ángulo aquí, y efectivamente lo que nos decía Madiam, la tangente de este ángulo, delta de alfa, y de hecho aquí me equivoqué, aquí no sería alfa, sino sería tangente de delta de alfa, sería el delta de L sobre el delta de Y. Recordemos que el delta de Y básicamente es esta cantidad. Aquí sería delta de Y. Eso es delta de Y. Entonces, para ángulos muy pequeñitos, efectivamente, Mariam nos decía, esta relación se vuelve muy pequeñita, de tal manera que si yo, por ejemplo, pongo 1 grado en radianes, ¿sí? Voy a poner aquí 1 grado en radianes, ¿cuánto me da? Si me dan el valor ustedes. Por ahí en su calculadora, por favor. 1.55, profesor. Ah, caray, ¿a poco sí? 1 grado equivale a 1.55 radianes. Bueno, yo lo tengo en radianes y fue lo... 0.017. 0.017, Ah, 0.17. Dame la otra cifra. entonces yo tengo... 45. Lo voy a dejar aquí en 4. Ok. Sí, tal vez no se comprendió bien lo que pedí. Un grado convertido a radianes. No pedí la tangente. Sí, ese fue el error, profe, perdón. Me confundí. Ok. Sí. En cambio, ahora si pido la tangente de 1 grado, que en el caso de lo que me acababas de comentar, tenías tu calculadora por allí en modo radianes, lo que deberías de pedirle no es la tangente de 1, sino la tangente de 0.0174. Alguien que me corrobore este valor. Y que me dé el Sí, valor de la profe, tangente de un grado. Sí, profe, está bien el... 0.0174. Aquí había escuchado un 5. ¿Me puedes decir aquí qué valor sigue en la tangente de 1 grado? 5. 5506. 5506, muchas gracias, ¿no? O sea, nos estamos yendo más allá del orden de la 100 milésima para poder hacer la diferencia que existe entre 1 grado, estos son, aquí le pongo radianes para que no se me pierda, esto es un ángulo en radianes, y este es el valor de la tangente de 1 grado, equivale más o menos a la misma cantidad. De hecho, podría ser el mismo caso para 5 grados para ver cómo nos encontramos. A ver, vamos de una vez, ustedes me van dando ese dato. Yo voy a poner aquí 5 grados y eso en radianes me dicen cuánto es. ¿Cuánto es 5 grados en radianes?
Es 0.87. 0.08726. Así es. 0.08726. Yo creo que así. Y díganme el valor de la tangente de 5 grados. 0.0874886. 47, No, 48. 47, 48. Bueno, ya aquí lo vemos aquí en la diferencia que existe en el orden de la 10 milésima, ¿no es cierto? De la 100 milésima. Este sería la tangente de 5 grados me da este valor. Ya sea que le saque a 5 grados o que le saque a 0.08726. O sea, si saco la tangente de un ángulo de 0.08726 radianes, el valor es exactamente, o bueno, muy aproximadamente el mismo. ¿Sí me explico? Entonces lo que dice, lo que ya nos apuntaba Madian, que recordaba por ahí de manera más o menos con cierta claridad o con cierto idea, es que la tangente para ángulos pequeños, vamos a poner aquí para delta de alfa pequeño, podemos decir lo siguiente, que delta de alfa es aproximadamente igual a la tangente de delta de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en base a esta relación trigonométrica, pues nos encontramos con que hay la posibilidad de demostrar esta expresión, la expresión que nosotros teníamos, que delta de L es igual a delta de Y por delta de alfa. Lo pongo aquí para que no se me pierda. Por lo tanto, aquí podría decir, por lo tanto, delta de L es igual a delta de Y por delta de alfa, así directamente. De otra manera también lo puedo determinar con este arco que dibujé aquí, porque la longitud de un arco, ¿cómo se determina? Radio por ángulo. ¿Cómo? Radio por ángulo. No, perdón. Para la longitud de arco, tengo que un arco lo voy a definir por medio de S, y que es la nomenclatura que estamos acostumbrados. S es igual a una cantidad curva que sería, lo voy a poner en forma general, el radio por el ángulo, ¿verdad? En este caso, para ángulos muy pequeñitos, esta longitud de arco que vendría a ser justamente este trazado, por eso lo quise hacer, o sea, podría ser un trazado mucho más grande, haciendo esta intención. Si el ángulo fuera pues obviamente que el arco no se va a parecer a la distancia que puede estar trazando un punto como este. No se parece, pero si el ángulo es pequeñito, sí me da la oportunidad. Por lo tanto, entonces, yo también puedo decir que para ángulos pequeños, la longitud de arco, S es aproximadamente a delta de L, para el caso del ejemplo. Por lo tanto, delta de L sería al radio. ¿Quién es el radio? Básicamente el radio vendría a ser delta de Y. Y el ángulo, pues obviamente delta de teta. Delta de Y por delta de teta. ¿Qué quiere decir? No es cierto, delta de alfa. Delta de alfa, ¿no? Este es un ejemplo genérico y luego lo estoy trasladando a un caso puntual sobre lo que estamos analizando. Esta expresión entonces queda demostrada para el caso de ambas oportunidades, sea por cuestión trigonométrica o por una cuestión geométrica de la longitud de un arco. Ok, entonces tengo estas dos cosas, ahí está ya demostrada. De tal manera que en el libro me dice, bueno, ya que tengo estos dos valores, estas dos ecuaciones perfectamente demostradas, podemos igualarlas de tal manera que obtenemos delta de alfa sobre delta de t igual a delta de u sobre delta de y. ¿Cuál es la idea? Que pongamos
el delta de, o la derivada de alfa con respecto de t, la pongamos en términos de cantidades más fácilmente medibles. A ver si no se me perdieron en esta. Si esta la igualo con esta, pues podría despejar el delta de u, o bueno, primero delta de alfa, lo escribo si quieren para que sea más, más claro. Vamos acá. Aquí. Si igualamos la primera expresión, vamos a hacerlo con igualando, tendríamos que delta de L por un lado fue delta de U por delta de T. Y por otro lado, delta de L fue igual a delta de Y por delta de alfa, que es la expresión que tenemos aquí arriba, justamente. Entonces, igualando, nos quedaría que delta de U por delta de T es igual a delta de Y por delta de alfa. Si despejo aquí delta de U y paso para este lado a delta de Y, sería igual a delta de alfa, y de este lado voy a pasar a delta de T. ¿Sí? Es la expresión que tenemos nada más porque en el libro la tienen al revés, ¿no? Primero delta de alfa sobre delta de T tiene delta de alfa sobre delta de T es igual a delta de U sobre delta de Y. ¿Sí? Tomando límites en ambos lados de la expresión, pues nos llegamos a algo mucho más concreto, que ya es lo que nosotros queremos obtener. Tomando límites cuando aquí tenemos que delta de Y y delta de T tienden a cero, obviamente en ambos lados de la expresión, nos quedaría que la derivada de U con respecto de Y es igual a la derivada de alfa con respecto de T. Aquí preguntaría sobre este término, le habíamos dado un nombre. ¿Cómo se llama esto? Derivada de alfa con respecto de T. La razón de deformación. La velocidad de deformación. Velocidad de deformación. Velocidad de deformación. Pero entonces nos hemos encontrado que esta velocidad de deformación, por definiciones muy sencillas, la podemos entonces igualar a esta otra manera. ¿Sí? Cuando nos encontremos, fíjense, esto se lo van a encontrar múltiples ocasiones, muchas ocasiones dentro de la mecánica de fluidos. Va a ser bien importante las derivadas de la velocidad con respecto de una dirección. Y básicamente, ¿qué me representa eso? La velocidad de deformación. ¿Y dónde encuentro el concepto, digamos, que descansa de manera sencilla? En este diagramita. Ténganlo muy en cuenta. Es muy poco espacio lo que queremos dedicarle al tema de la viscosidad y donde lo vamos definiendo a través de estas expresiones. Entonces, por eso, bien importante, velocidad de deformación. Ah, y es que recordemos que nosotros lo que queremos es la velocidad de deformación para relacionarla con el esfuerzo que ya definimos previamente. Vamos para allá. Entonces el elemento de fluido de esa figura que está ahí anteriormente, que se encuentra sujeta a un esfuerzo cortante tau Yx, experimenta una velocidad de deformación, o la podemos asociar como velocidad de corte, dada por la du sobre dy, lo que acabamos de decir. Du sobre dy representa una velocidad de deformación o una velocidad de corte. Podemos establecer que cualquier fluido que experimenta un esfuerzo de corte fluirá. O sea que cada que vemos un fluido en movimiento, quiere decir que hay una fuerza que está ocasionando esa deformación y que básicamente es lo que le damos el concepto de fluido. Se encontrará bajo un esfuerzo, una velocidad de corte, tiene una velocidad de corte. Y entonces ahora nuestra pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte o la velocidad de deformación? ¿Sí? La razón de corte. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Fluidos en los cuales los esfuerzos de corte, bien importante también esto, son directamente proporcionales a la velocidad de deformación,
se conocen como fluidos o son fluidos newtonianos. Newtonianos con N mayúscula. Eso es lo que queríamos relacionar. El esfuerzo de corte con la velocidad de deformación. Si son directamente proporcionales, se llaman fluidos newtonianos. Cuando no son de esa característica, entonces tendría pues un apartado diferente en otra clasificación, fluidos mucho más complejos, pero también muy utilizados, que serían los no newtonianos. Afortunadamente, dentro del mundo de la ingeniería, muchos de los fluidos de características útiles o muy utilizados, pues caen dentro de la categoría de fluidos newtonianos, que son algo sencillos y aún así no lo son tantos. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues expresado en términos de una ecuación, un fluido newtoniano entonces es aquel cuyo esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación. Pero la velocidad de deformación ahora la mediremos no en términos de la variación del ángulo con respecto del tiempo, sino habiendo hecho la demostración que esa derivada de ese ángulo se puede expresar en términos de una variación de la velocidad con respecto de una distancia, esto es una cantidad mucho más fácil medible. De hecho, podría preguntar acerca de un concepto de gradiente, porque probablemente aquí se encuentre relacionado. A ver si ustedes me apoyaran con ese concepto que podemos recordar de nuestros cursos de matemáticas. ¿No? Ok, un gradiente es la variación de una propiedad con respecto de una dirección. En este caso, ¿cuál es la propiedad que estamos analizando? La velocidad. Por lo tanto, esto se conoce como gradiente de velocidad, pero hasta ahorita también lo que nosotros lo queremos remarcar es como la velocidad de deformación. Ya dije que muchos de los fluidos, afortunadamente, tienen un comportamiento de esta naturaleza, como los aceites, el agua, el aire, que son de uso común en ingeniería. Bueno, si seguimos avanzando entonces, matemáticamente, para quitar esta razón de proporcionalidad, que lo podríamos expresar en una gráfica que vamos a poner a continuación, pero esa proporcionalidad la podemos quitar a través de una constante. Una constante o en términos muy genéricos, una constante. Y esa constante básicamente es una propiedad que le damos el nombre de viscosidad. ¿Sí? Entonces, fíjense bien la importancia de la relación. El esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación. Para eliminar esa constante, matemáticamente colocamos un valor justamente de una constante que de manera física se conoce como viscosidad. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque si el fluido es altamente viscoso, ¿qué quiere decir? Que se deformará poco a pesar de que le esté aplicando un gran esfuerzo. O de otra manera, si la viscosidad es pequeña, pues quiere decir que se deformará mucho comparado con el esfuerzo a que lo estoy sometiendo. ¿Y qué implica deformación en términos muy, muy llanos y muy cotidianos? A ver si me dicen. ¿Qué implicaría deformación? ¿Un cambio de forma? Ah, ok, cambio de forma, pero a Olga, algo todavía mucho más común y silvestre. En un fluido, ¿qué sería ese cambio de forma? ¿Reducción de área? ¿Cómo? ¿Un cambio de área? No. ¿Un movimiento? Movimiento, flujo. ¿Sí? Un fluido que está en movimiento, o sea, un flujo, quiere decir que está experimentando una velocidad de deformación. Entonces, básicamente, velocidad de deformación para mí es flujo. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos manejarlo en los dos conceptos. Vaya, para alguien que no esté estudiando esta asignatura, le será de manera muy natural decir, pues hay un flujo de agua en un río. Pero para nosotros ya no va a ser así. No es solamente un flujo de un aceite en una tubería, ¿no? O un flujo de aire alrededor de un perfil, ¿no? Ese flujo quiere decir que están implicadas
conceptos como deformación del mismo fluido, un fluido bajo el concepto del medio continuo, y está relacionado directamente con una propiedad que se llama viscosidad. ¿Quién es la que le permite que tanto se logra deformar o no? Entonces, esta propiedad se llama viscosidad absoluta, la representamos por medio de la letra griega mu, y tiene unidades en el sistema internacional. Vamos a poner esta, para no poner el sistema, bueno, el sistema inglés, ¿no? Lo podríamos poner, vamos a mencionar primero las del sistema internacional. Básicamente tiene unidades en fundamentales, kilogramos, unidades de masa sobre unidades de longitud por unidades de tiempo. O lo que es lo mismo en el sistema internacional, kilogramos sobre metro por segundo, o pascales por segundo, o sea, serían los equivalentes entre estos dos. Un pascal por segundo, si lo ponemos en términos de fuerza, nos quedaría como newtons por segundo sobre metro cuadrado. Recordemos, pues, la fuerza sobre el área, ¿no? Esto también puede ser medido en cantidades que probablemente nos vamos a encontrar por ahí, y sería, ¿por dónde están? Los perdí por aquí, a ver si están los poise. No sé si los ven, ¿no? Me perdí. Pero bueno, ahorita los identificamos. En el sistema inglés obviamente también vamos a tener un equivalente de fuerza por tiempo sobre área al cuadrado, o de masa dividido sobre longitud por tiempo, ¿no? Que son los equivalentes de esto. Una propiedad bien importante también, a diferencia de la viscosidad absoluta o dinámica, fíjense, graben bien esto, viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, es otra propiedad que se llama viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática se obtiene de dividir la viscosidad absoluta sobre la densidad, y a esta le asignamos el símbolo nu. Aquí es bien importante que escribamos de manera más o menos precisa. ¿Por qué? Miren, me encontré después de mucho tiempo que un alumno decía que un libro estaba equivocado porque la velocidad y no sé cuál, y entonces le daba, no lo entendía bien, ¿no? Porque una velocidad la manejaba en ciertas unidades, y ya se encontraba en ETS el alumno. Entonces, nosotros la velocidad en la dirección X la represento por medio de U, en la dirección Y por medio de W, y en la dirección Z en la dirección Y por V, y en la dirección Z por W. Pero es diferente, y traten de hacer una nomenclatura que sea adecuada para las viscosidades. Esta sería la viscosidad dinámica y esta la viscosidad cinemática. Pero luego, si hacen una V que les pueda confundir con esto, pues les va a ocasionar problemas. Por eso traten de dibujar una nu de manera adecuada, y grábenlo bien para que no se les vaya a perder. ¿Qué unidades tiene esta viscosidad? Esta tiene unidades de distancia elevada al cuadrado sobre tiempo. En el sistema internacional podría ser metros cuadrados sobre segundo. Aunque también tenemos un sistema donde se encuentran las unidades básicas de la longitud del centímetro, que sería centímetros cuadrados sobre segundo, sería un stock. Y por aquí estaba tratando de ubicar los poise. Aquí están, miren, el poise. El poise lo tenía justamente aquí arriba. Un poise equivale a 1 gramo por centímetro sobre, perdón, 1 gramo sobre centímetro por segundo. Que de hecho anteriormente este sistema se llamaba el CGS, ¿no? Centímetro, gramo, segundo. Y luego pues tendríamos otro que era el MKS, ¿no? Pero ese ya derivó después en el sistema internacional, y entonces en ese sistema CGS pues también podríamos medir, y es una forma a veces común de encontrar la medición de las unidades de la viscosidad, como los poise. Es una cantidad muy pequeña, por eso a veces mejor asignamos los centipoise, quiere decir que serían 100 gramos sobre centímetro por segundo, o hacemos la transformación aquí completa, y lo mismo el stock o también el centi-stock. Igual sus equivalentes en el sistema inglés. Bueno, aquí nada más, déjenme ver si está una gráfica. Sí, esta es la que quería ver. Esta gráfica ya para terminar en los minutitos que me quedan. En el caso de fluidos newtonianos, aquí están, sí, no los veía.
Aquí está la gráfica de los diferentes fluidos que podemos llegar a tener. Y entonces, un fluido newtoniano básicamente quiere decir que la velocidad de deformación, que lo graficamos en el eje de las abscisas contra el eje de las ordenadas, de hecho recordarán para el caso de los sólidos, lo que ponemos es el esfuerzo contra la deformación, y aparece una gráfica similar bueno, vamos a decir así como esta del newtoniano, se eleva de manera lineal y luego hay una curva y luego cae y luego bla, 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 y explicamos todas esas zonas, ¿no?, del esfuerzo de formación. Curva, esfuerzo de formación para los sólidos. Pero en el caso de los fluidos, aquí les encargo que ustedes comparen una gráfica esfuerzo de formación de un sólido con una gráfica de la velocidad de deformación contra el esfuerzo para un fluido. Aquí lo que tenemos, pues entonces, es que un fluido, inmediatamente que le aplico un esfuerzo de corte, se va a deformar. Esa es la idea. Bueno, aquí debería de empezar exactamente desde el origen. Esa es la idea. Cuestiones de la figura, ¿no? Hay fluidos que igual, como los fluidos plásticos, atenderían a condiciones en que aunque aplique un esfuerzo de corte, un esfuerzo de corte, no se va a deformar. Sin embargo, va a ser un fluido, pero entran dentro de una característica de plásticos. Antes de ellos, pues bueno, también podemos encontrarnos unos pseudoplásticos que implican que se empiezan a deformar justo en el momento que le aplicamos un esfuerzo de corte, pero conforme se va incrementando el esfuerzo, ya rompen una zona donde la deformación ya no requiere tanto esfuerzo. Eso es lo que me explica esta gráfica. O por otro lado, fluidos que tienen característica dilatante. ¿Qué quiere decir eso? Que le aplico un esfuerzo, se deforma, conforme voy aplicando más esfuerzo, aparentará tener una resistencia el fluido, de tal manera que su razón de deformación, su velocidad de deformación, cada vez se vuelve más pequeña y tiene una tendencia que se encuentra dentro de una clasificación de fluidos dilatantes. Básicamente sería lo que me representa, ¿no? Si los representamos en una gráfica diferente, ¿no?, con una intencionalidad de viscosidad aparente, sería una gráfica de esta naturaleza. Pero bueno, les dejo a ustedes que también allí dejen alguna extensión a lo que fue esta sección de fluidos, perdón, de viscosidad. Recomiendo que la sección 2.4, que es muy pequeñita, la puedan transcribir tal cual a sus notas hasta que terminamos, ¿no? Así está, hasta esto incluyendo las unidades. En la siguiente sesión nosotros nos dedicaremos a revisar ejercicios de aplicación. Pues no sé si tengan algún comentario. Profe, yo tengo una duda muy sencilla. ¿Es la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta entre su densidad? ¿Entre la densidad? A ver, la cinemática sí, la absoluta entre la densidad. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. O sea, esta nu, ya no les quito mucho tiempo, vale mu sobre rho, así. Ok, pues si no tienen alguna duda adicional, nos vemos la siguiente sesión y pues trabajen en esto. Les voy a asignar alguna tarea ya en esto. Les voy a asignar alguna tarea ya. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Saludos, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Tengo un buen día. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes.